Bueno, hola, buen día. ¿Cómo están? Vamos a largar hoy el ejercicio de uso, más específicamente la etapa propositiva, porque el ejercicio de uso ya empezó. Ustedes ya estuvieron reflexionando sobre la idea de uso desde la etapa exploratoria, en donde hicieron una investigación de los usos del espacio público en algunos lugares específicos que nosotros les asignamos. Bueno, aquellos que no viven en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, tuvieron que buscar espacios equivalentes, pero digamos que ya tienen una primera etapa de este ejercicio desarrollada. Vamos ahora a lo que sería la etapa propositiva, a la propuesta, a lo que va a ser el proyecto. En principio, decirles que este ejercicio para nosotros es el cierre de la cursada. Es un ejercicio síntesis en donde pretendemos que vuelquen todos los contenidos aprendidos en ICP1 y en ICP2. Para nosotros esto es como un continuo que cierra con el proyecto de uso. Con lo cual, la idea es que recuperen los conceptos de contexto, espacio-tiempo, dimensión y escala y materialidad. Vamos a trabajar a partir de los dispositivos con los que ustedes trabajaron en el ejercicio de materialidad. Esos dispositivos poseen cierta potencialidad funcional que intentarán desarrollar para así definir ciertas posibilidades de uso en relación al espacio y al cuerpo. Se trata de proponer, a partir de lo investigado en el módulo anterior, un proyecto que permita ciertas acciones, usos, climas y atmósferas. Es posible que no entiendan nada de esta consigna, así dicha. Bueno, vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de potencialidad funcional y de posibilidades de uso, para tratar de desmenuzar un poco más cómo les proponemos abordar el ejercicio. En principio, vamos a hacer como no sé si es un paso atrás, pero digamos, vamos a hacer como a ordenarnos de alguna manera y a repensar el significado de la palabra uso, volviendo al diccionario. El diccionario de la RAE nos da estas 4 acepciones. Acción de usar, uso específico y práctico que se destina a algo, capacidad o posibilidad de usar algo, costumbre o hábito. A veces las definiciones del diccionario son un poco crípticas y hay que empezar a desarmarlas, ¿no? Acción de usar, bueno, claramente el uso está hablando de una acción, en todo uso hay una acción incluida. Cuando ustedes hicieron el reconocimiento y descubrieron que hay diferentes formas de recorrer o de transitar por un espacio, diferentes formas de estar en un espacio. Uno puede estar en reposo, sentado, descansando, pero también puede estar en un lugar haciendo una actividad física. En el sentido del recorrido, ustedes también entendieron que hay distintas formas de recorrer un espacio. Uno puede recorrer un espacio simplemente desplazándose de un lugar a otro porque necesita transitar ese recorrido para poder llegar de un lugar a otro, pero uno puede estar transitando un espacio con otra actitud, con otro tempo. Puede estar paseando el perro, andando en bicicleta. Bueno, en fin, todo esto que ustedes trabajaron en la etapa anterior. Después hay, todo eso está relacionado con acciones, ¿no? Con verbos que ustedes escribieron ahí en las entregas, con verbos con los que fueron trabajando y que fueron descubriendo a partir de la observación. En la segunda acepción se habla de uso específico y práctico que se le designa a algo, ¿no? Un uso específico y práctico es aquello claramente
que tiene que ver con el concepto más clásico de uso, ¿no? Yo uso un vaso para tomar agua, ¿m? Y aprovecho y tomo agua. Uso una lapicera para poder escribir. Fue pensado, es el uso específico, es el uso práctico que se le da a algo que fue pensado para eso. Después existe, y acá se empieza a juntar con lo que nosotros les proponemos, la capacidad o posibilidad de usar algo. Primero porque hay cosas, y cuando hablo de cosas estoy pensando en todas las escalas posibles, ¿no? Escalas en relación con el cuerpo directo o escalas mucho más grandes, que fueron pensadas no para algo en específico, sino para posibilitar ciertas cosas, ¿no? Y eso ustedes también lo vieron en el análisis que hicieron de uso del espacio público. Creo que el ejemplo más fácil de esto, el más sencillo, es los espacios verdes, cuando hay planos verdes que no están intervenidos con nada y entonces de golpe viene alguien, pone un mantel, abre una canasta, saca una Coca-Cola, una gaseosa, unos sándwiches, genera un picnic. Se va esa persona, junta todo, vienen un grupo de chicos, ponen 4 buzos para armar 2 arcos, juegan a la pelota. De golpe a alguien se le ocurre que ese puede ser un buen lugar para hacer un recital y entonces eh, se arma un lugar, se designa un espacio como el lugar en donde el que va a cantar o los que van a cantar se van a ubicar y la tribuna, el público, cómo se arma el espacio del público, ¿no? Y se puede armar, eso mismo se puede armar simplemente zonificando el espacio o se puede armar agregando equipamiento. Bueno, se está hablando de eso, la capacidad o posibilidad de usar algo tiene que ver con eso, con generar un espacio que pueda ser habitado y usado de diferentes formas, con algunas decisiones básicas. Y bueno, después uso también está relacionado con la idea de costumbre o hábito. Y también me interesa reflexionar sobre esto, ¿no? Esta cosa de lo habitual, de lo naturalizado del uso de algo, que es sobre donde nosotros proponemos accionar, es decir, no vamos a proyectar algo que va a tener un nombre específico, precisamente para poder salirnos de ese lugar y tener una mirada reflexiva en torno al concepto de uso, que es exactamente lo que les estamos proponiendo, una mirada reflexiva en relación a este concepto. Vamos a hablar, nosotros arrancamos hablando y en la consigna principal hablamos de 2 características, de la funcionalidad potencial y de la intención usuaria. La funcionalidad potencial es algo que está en potencia, aquello que podría ser. En el ejemplo que yo les daba hace un rato, el plano verde. Ese plano verde que es mullido, que es fresco, que tiene una medida X, que permite diferentes usos, precisamente tiene en potencia distintas formas de uso. Y por el otro lado está la intención usuaria, aquello concreto o aquello que yo quiero hacer, esa voluntad de usar algo de una manera determinada y volverlo útil. ¿Sí? En ese sentido, vamos a mirar algunos ejemplos que en realidad no son ejemplos, en realidad son ciertas asociaciones que yo me permití hacer a partir de imágenes que tranquilamente podría, es más, algunas tal vez hasta puede haber algunas parecidas en los trabajos que ustedes hicieron en materialidad, para ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, mis asociaciones parten de esto. Si ustedes pudieran responderme, algo que en este momento no está sucediendo, porque esto está siendo grabado, yo les preguntaría qué es esto, ustedes me dirían un plegado. Además me gusta particularmente esta imagen porque si ven, se ve que de un lado el papel está
liso, digamos, es blanco puro y del otro lado está intervenido, o sea, hay un dibujo, es un papel de descarte que alguien usó para probar un plegado. Un plegado que muchos de ustedes podrían hacer, hay tutoriales en internet, no necesitamos ni explicarlo, no es la intención de este trabajo. Pero hay un papel plegado. Ahora, ¿cuál es la potencialidad funcional de este papel? En principio, sin ir a ningún lado, yo podría decir que es una especie de cáscara, una especie de carcasa o de cáscara que puede cubrir algo y entonces puede proteger algo. Esa potencialidad funcional va a tener mucho que ver con la escala que yo le dé a este objeto papel, porque si es un papel y lo registro en tal cual un papel, algo que sus docentes les decían cuando ustedes hacían el ejercicio de la luz, siempre va a ser un papel. Ahora yo puedo cambiar la relación entre este plegado y el cuerpo y el espacio. Y entonces puedo tener este tipo de cosas. En el ejemplo de arriba, claramente hay un espacio que puede tener mucho que ver con los espacios que ustedes hicieron en el ejercicio de materialidad, eh, en donde yo puedo imaginarme que alguien recorre ese espacio, pero alguien decide otra mirada sobre ese plegado, establece otra relación del plegado con el cuerpo y entonces decide convertirlo en indumentaria y entonces requiere de más cantidad y empieza a vincularlo de una manera particular y obtiene este traje. Y otra mirada con otras intenciones puede pensar en términos de estos objetos, que son unas lámparas, que tienen diferentes escalas. Entonces, fíjense ustedes que estamos trabajando con escalas distintas. Esto es una especie de rulo, una cinta, ¿no? Una cinta de papel, es un papel que tiene un corte y está doblado de una manera determinada, pero en definitiva es una cinta. Y esa cinta, según la escala y según el contexto en donde yo lo ubique y según, una vez más, las relaciones que yo establezca en relación a ese contexto y al cuerpo, pueden ser cosas muy diferentes. Pueden ser un edificio, puede ser una escultura o equipamiento, algo que funciona de las dos formas, o puede ser, en la imagen de abajo, una luminaria. También puede ser una intervención en el paisaje, como en este caso de Richard Serra, estas obras de Richard Serra, en el caso de la digamos, el que está en el paisaje, nunca me acuerdo qué les toca a ustedes, que izquierda o derecha, más fácil, el que está incorporado en el paisaje es una pieza de Serra que tiene una escala particular, muy potente, se pueden dar cuenta en relación a la persona que está tomando una fotografía de eso, genera un recorrido, lo que hace es dividir el paisaje de un lado y del otro, propone un recorrido a lo largo de ese muro, esa especie de muro de contención, hay sombra de un lado, sol del otro en relación a, bueno, a la orientación del lugar. Dentro de del mismo pensamiento, Richard Serra produjo esta instalación, creo que esta particularmente, porque la hizo en diferentes museos, pero creo que esta particularmente es en el Guggenheim de Bilbao. Y fíjense ustedes qué interesante lo que pasa, ¿no? La pieza es una sola, es una cinta que en algunos momentos se cierra, que en otros momentos se abre. No importa en realidad acá el material final constructivo que se utiliza para materializar esta cinta en relación a la escala, sino acá lo que nos interesa es lo que propone el uso de esa cinta. Fíjense que cuando se cierra se puede armar un grupo, una pequeña reunión, un grupo de gente que puede sentarse y charlar tranquilos, independientemente de todos los que están recorriendo. Puede proponer recorridos entre estas cintas con un clima particular.
serían de esos recorridos tal vez más para deambular, para hacer de manera más reflexiva, o yo podría proponer un recorrido de este tipo en alguno de estos formas de transitar de un punto a otro, ¿no? Como conector, bueno, pero conecto de una manera determinada, conecto haciendo una propuesta, eh, produciendo una sensación espacial en unos breves minutos en los que alguien simplemente está cumpliendo algo funcional en los términos más clásicos, como es ir de un lugar a otro, trasladarse de un lugar a otro. Pero una cinta también puede producir un punto alto, ¿no? Puede proponer en ese recorrido, producir un punto alto en donde yo simplemente recorra y genero una cierta altura para poder tener una mirada sobre el paisaje o para poder detenerme en ese lugar y poder contemplar el paisaje de alguna forma. Yo podría haber estado todo el día haciendo esto, porque en realidad las propuestas que podemos pensar a partir simplemente de ciertos plegados, ciertos cortes, que todos ustedes hicieron, algunos los pudieron llevar hasta la etapa final de materialidad y encontraron espacio, otros los perdieron porque se quedaron más en los efectos, pero los tienen en alguna instancia del ejercicio de materialidad. Podrían, a partir de eso y a partir de la observación en relación a la escala, en relación al lugar, porque ustedes van a trabajar en los lugares en donde hicieron los registros, en relación a aquello que pasa en esos lugares y que ustedes ahora ya saben que pasa, ¿no? Que hay gente que por ahí recorre, porque por ejemplo los que trabajaron en la costanera saben que tiene una proporción particular, está frente al río, el río propicia una situación contemplativa, pero también una situación de recorrido. Hay gente que hace ese recorrido porque está yendo de un lugar a otro, por ejemplo, los ciclistas que van por la ciclovía y que tienen que trasladarse y pasan por la costanera. Después hay otros que están andando en bicicleta porque simplemente están paseando. Hay gente que está pescando, hay gente que está sentada tomando mate, hay otros jugando a la pelota. Digo, hay muchas situaciones que ustedes registraron. Entonces, la propuesta es, retomando aquellos dispositivos que ustedes investigaron y produjeron en el ejercicio de materialidad, porque ese ya es un saber, ya es algo que tienen, ya hicieron registros de eso y pueden directamente partiendo de esos registros ver cómo funcionan o qué potencialidad funcional tendrían. A partir de esos van a proponer un espacio, perdón, ahí estoy, reconocer entre los dispositivos producidos, vamos a leerlo tal cual, en el ejercicio de materialidad, aquellos que tengan potencialidad funcional, es decir, aquellos que puedan asociarse a algún uso en particular, recorrer, descansar, jugar, estar, transitar, proteger del sol o de la lluvia, que también es una posibilidad, también es una función que en algún lugar de un recorrido o en algún lugar de un estar en ese lugar haya algo que te genere o un tendido de sombra o que eventualmente te pueda proteger de la lluvia. Ustedes van a pensar cuál es la potencialidad funcional de eso, van a intentar eh, ubicarla en algún lugar de todos esos lugares que recorrieron, en donde trabajaron, porque van a entender que tiene una proporción tal que, entonces van a trabajar con escala, van a trabajar con proporción, van a trabajar con contexto, y nos van a, y van a hacer un relato de cómo se usa eso, es decir, van a recurrir a lo que aprendieron en espacio-tiempo para poder contarnos cómo es ese proyecto que están pensando, con una secuencia de imágenes que nos permita, de alguna manera, imaginar cómo se usa eso que ustedes están proponiendo. Y finalmente, para terminar,
esta frase de Pablo que me parece que resume lo que nosotros estamos intentando hacer, lo que les estamos proponiendo. El proyecto es el dispositivo que usamos para construir realidad, o mejor dicho, para pasar de una realidad a otra, que siempre es material. Toda acción de proyecto es una operación de construcción de sentido. Con eso terminamos lo que es hoy la presentación del ejercicio final. Dudas van a tener un montón, seguramente. Está el foro abierto para eso, pero la verdad es que yo sugiero que las preguntas se las hagan a ustedes y que sean ustedes los que intenten responder esas preguntas. En principio, para la primera aproximación. Después tendrán la clase que viene una devolución de esto primero que hagan y el ejercicio, hay tiempo, son varias clases, el ejercicio se va a ir trabajando, se va a ir amasando, esto que ustedes ya saben, porque ya conocen cómo es un proceso proyectual. Nosotros les damos un disparador, que es este de encontrar una potencialidad funcional en algo que ustedes ya hicieron, así que ya tienen material a partir del cual trabajar. Ya hicieron una observación, ya estuvieron pensando en lo que es la idea de uso. Bueno, les proponemos una actividad reflexiva sobre eso y propositiva a partir de esa reflexión. En la clase que viene vamos a dejar hoy los espacios para que ustedes suban lo que producen, van a seguir trabajando en grupo, en equipo, digamos, y van a producir una secuencia de imágenes. Un solo comentario en relación a esto: no sirven 3 imágenes, no sirven. Tiene que haber por lo menos 10, pero no es porque vayamos a contar la cantidad de imágenes, sino porque requieren de cantidad, requieren de una distancia, de variar la distancia de la mirada. Esto que se trabajó en la etapa exploratoria, ¿no? Que ustedes de golpe registraban un espacio como muy de lejos porque querían una imagen de conjunto, pero después se acercaban a alguien que estaba usando ese espacio de una manera determinada. Entonces, también va a hacer falta que ustedes trabajen la distancia de la mirada, que trabajen conceptos de escala y dimensión en relación al espacio en donde van a ubicar este proyecto y en relación al cuerpo, a cuál es la escala, la relación entre entre ese espacio y el cuerpo. Es un lugar para usar de a pocos, de a uno, de a dos, de a tres, o es un lugar que va a permitir usos masivos o usos colectivos, porque tal vez masivos es como demasiado. Entonces, todo eso es lo que van a tener que trabajar. Yo simplemente les diría que se pongan a trabajar, que se pongan a mirar el material, que piensen un poco en estas relaciones, en pensar en diferentes escalas eso, en poder observarlo en relación a esto, a cómo se usa esto, qué podría ser esto, qué potencialidades encierra, ¿sí? Y nos vemos la clase que viene con una devolución que haremos sobre la producción de ustedes, como hacemos siempre. Bueno, a trabajar, que es un trabajo muy lindo. Voy a dejar de presentar y vamos a terminar la grabación. Nos vemos en la próxima clase con la producción de ustedes.